Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala, un programa más con todos vosotros y ya vamos por el 409. El programa de hoy, antes de presentar al equipo, pues hablaremos con Joel Moreno. Muy buenas noches, Joel. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Lo tenemos aquí invitado porque ha sacado un libro que se llama Yo soy Batman, el Caballero Oscuro, en cine, televisión y videojuegos. Y bueno, nos explicará exactamente, creo que son 404 páginas, ¿no? Algo así. Sí, unas 400 páginas, sí, más o menos por ahí va. Nos podremos hablar bastante pues sobre este personaje que ya empezó allá por los años 40. Vamos a presentar al equipo del programa, en este caso Marcos Ordóñez, buenas noches. Hola, buenas noches. Santi Serrano, buenas noches. Hola, buenas noches. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y uno que os habla, Mario Herrera. Vamos, como siempre, con redes sociales, en este caso Facebook, Pánico en la Sala, X o antiguo Twitter, @Pánico en la Sala, Instagram, Pánico en la Sala, iVoox, Pánico en la Sala, Set de Radio Barcelona, y también podéis entrar en la página oficial de Set de Radio Barcelona, en la página del programa, para que podáis rescatar alguno de los últimos programas. Y ahora, como siempre, pues vamos con la publicidad, con el 79. Ya sabéis, el 79, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays, el 79 que está en la calle Taller 79 de Barcelona, y que tenéis una página que es el satantanou.com, repito, el satantanou.com, donde podéis entrar ahí y veréis cientos, miles de películas, sobre todo de género, fantástico, ciencia ficción, terror, pero si podéis ir a la tienda lo disfrutaréis porque allí es inacabable también la cantidad de películas que tiene el Satantanou. El Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Bueno, y antes de entrar con la entrevista, vamos con una banda sonora, en este caso, pues está dedicada. He puesto una que a mí me gusta personalmente, que es El Caballero Oscuro, la leyenda renace, de Hans Zimmer, del año 2012. Bueno, y con el tema este de los años 60 de la serie de televisión, serie que me hacía gracia cuando la veía, porque en los 70 luego la repusieron también y la veía ahí de crío. Vamos con Joel. Joel, explícanos un poco cómo empieza el proyecto este de Batman, el Caballero Oscuro, en cine, televisión y videojuegos. Pues mira, los inicios podríamos decir que se remontan un poco a cuando un compañero de trabajo mío, Xavi J. Prunera, me pidió colaborar con él en un capítulo del libro de grandes temas del cine fantástico de Dolmen Editorial. Entonces, al final eran muchos subgéneros dentro del fantástico, digamos, y uno de ellos era cine de superhéroes. Uno de esos capítulos era cine de superhéroes. Él sabía que a mí me gustaba mucho el cine de superhéroes, que era muy fan de Batman, y me pidió desarrollar un capítulo. Sí que es verdad que con un número de palabras determinado, o sea, tenía que seguir una estructura y un límite de palabras.
Entonces, claro, yo, obviamente, como fan de Batman, tenía que hablar del personaje, pero también tenía que abarcar muchos más personajes y superhéroes y películas importantes de la historia del género. Y al final, cuando acabé y lo entregué, me sentí muy satisfecho con el capítulo, pero me quedé con la espinita hubo muchos proyectos de Batman que me encantan, como puede ser, por ejemplo, la serie de animación de los 90 o pueden ser muchísimas más series o películas que ni siquiera mencioné. Y ya, como me metió el gusanillo de escribir, yo no había escrito aún nada, o sea, más allá de alguna crítica de cine, alguna reseña o algo en internet, Film Affinity, lo típico. No había escrito nada más, pero ya me metió en lo que es el gusanillo un poquito de escribir y desarrollar, si no un capítulo, un libro completo. Y ya cuando ya me recuerdo estar con mi pareja paseando por el Museo de Sant Cugat, Museo del Cómic y la Ilustración, y había una exposición de Batman por el 85 aniversario. Y a partir de ahí empecé a caminar, a ver fragmentos de toda la etapa del hombre murciélago, digamos, en medios audiovisuales, en cómics y demás. Y dije, es que con lo fan que soy del personaje no me puedo perdonar. Si escribo un libro, que el primero no sea de él. Dije que, bueno, es que estaría siendo, vamos, o sea, me estaría siendo infiel a mí mismo, digamos. Y al final, pues así fue. Empecé a escribir, no sabía si alguien me aceptaría el proyecto o no, o sea, fui muy a ciegas, pero así fue, empecé a escribir y decidí como... No me considero un experto tampoco en cómics, pese a que he leído mucho del personaje, no me considero un experto, pero sí que en lo que respecta a medios audiovisuales, sí que he consumido mucho Batman. Entonces decidí tirarlo por ahí y a partir de ahí, pues bueno, así se gestó la idea. Y mira, tuve la suerte de que Applehead Team, Frank, que es, digamos, el encargado de la editorial, le gustó la propuesta y hasta hoy. ¿Qué nos explicas en este libro? O sea, hablas de cine, de televisión, de videojuegos, pero también hablas bueno, la Lego, los Lego Batmans estos, pero ¿en cómic también profundizas o en cómic ya no tanto? En este libro. Profundizar, no en exceso, pero obviamente no quería obviar de dónde viene el personaje. El origen del personaje, el medio es el cómic. Entonces no podía obviar que el personaje viene de ahí. Hablo y menciono muchos cómics y muchos autores, como puede ser Frank Miller, Alan Moore, Grant Morrison, pero siempre enfocándolos un poco a esos tebeos que inspiraron a ciertas películas y ciertos proyectos. Por ejemplo, Batman Begins tiene una influencia en Batman Año 1 de Frank Miller. No puedo obviar esa influencia. O Batman El Largo Halloween de Jeff Loeb. O sea, hay una serie de cómics que obviamente tenía que mencionar. Pero el libro básicamente sí que es cine, televisión y videojuegos, es decir, el personaje en medios audiovisuales desde los años 40, desde los seriales cinematográficos hasta la actualidad, tocando ya las últimas películas, bueno, la última película de Matt Reeves, la serie del Pingüino, lo que es el trabajo de Zack Snyder, todo lo más reciente, digamos, y lo que está a punto de gestarse con James Gunn. Es un poquito todo eso. Aparte de análisis, pues hay también muchas curiosidades, información de los proyectos, pero también me llevo un poco el libro a nivel emocional, a lo que significa cada proyecto para mí, lo mejor, lo bueno, lo malo y lo peor que saco de cada proyecto. Esto lo resumo un poco en un cuadro a final de cada capítulo. Y bueno, también intenté que fuera ameno, algo dinámico de leer, para que también el que no es tan fan del personaje y quiera saber un poco más y quiera utilizar el libro como guía, pues también le pudiera servir. ¿Para este libro has tenido contacto con alguno de los personajes de las películas o no? Bueno, básicamente Claudio Serrano. Claudio Serrano es bueno, la Sí. voz de doblaje por excelencia de Batman en España y tenía muy claro que el prólogo quería que me lo escribiese él. Ese fue el contacto esencial, básicamente porque aquí a nivel España sí que quizás es un poco más difícil encontrar a gente involucrada con proyectos de Batman a nivel audiovisual. Pero bueno, me sorprendió mucho, ya te digo, o sea, a mí me aceptó la editorial del proyecto, firmé el contrato y a los 3 días
le escribí a Claudio Serrano y esa misma tarde me aceptó a escribir el prólogo y enviándome un audio, además, que para mí era como, vale, me está hablando Batman, me está enviando un audio aquí, el propio Batman me está diciendo que va a escribir el prólogo de mi libro y claro, a mí yo emocionadísimo, para mí era estar viviendo un sueño, o sea, fue Sí. espectacular. O sea que ha sido un proyecto más de investigación tuya, aparte de ver películas, pues videojuegos, televisión y tal, que no intentar, pues no sé, contactar, aunque sea vía email, ¿no? Con una serie de preguntas y tal, con alguno de los directores o alguno de los actores que puedan haber por ahí, No, más accesible, no has podido. exacto, yo sí que es verdad que me empapé mucho de reportajes, o sea, yo al final, como tengo todas las películas compradas también, yo soy muy coleccionista y tal, documentales, mucha búsqueda por internet y luego, aparte de esa búsqueda, también un poco de selección, es decir, tenía mucha información, pero claro, también quería que dotara al libro un poquito de ritmo, no quería soltar ahí la chapa y que al final fuera bastante denso de leer. Entonces yo al final sí que hice una recolecta de información, curiosidades y datos y demás, comentarios obviamente de actores, directores y tal, y hice un poco de selección de qué creía yo que era lo más o más que lo más importante, lo que quizá a mí me hubiera gustado leer en un libro de este calibre y al final es un poco lo que hice. ¿Has podido llegar a ver algo de la serie del 49? De la serie del 49 sí, pero por YouTube. Sí, por YouTube supongo, sí. Al final, claro, es el único medio por el que encontré. O sea, la serie de los 60 sí que la tengo, aparte de que recuerdo que se emitía aquí en Cataluña, se emitía en TV3. Sí. Yo recuerdo de verla, recuerdo de ser muy pequeño y verla en catalán, era una de las cosas también que más veía de Batman de pequeño. Sí. Y de la serie de los 40 sí que es verdad que eso es de lo que más tuve que investigar porque, claro, me pillaba muy lejos, yo sabía de su existencia, pero no había indagado mucho. Y claro, pues sí, me los empapé por YouTube, subtitulados, y bueno, yo viendo cómo Batman es un agente secreto de los Estados Unidos. Porque claro, en esa época, entre guerras mundiales, pues era lo que había, enfrentándose en plena Segunda Guerra Mundial contra agentes japoneses, entonces era un poco surrealista todo, pero bueno, eso es la versión, era un poco... Se utilizaban estos proyectos más como medio propagandístico que otra cosa, no es que fueran muy fidedignos con la esencia del personaje en los cómics. Pero bueno, estuvo interesante de ver, estuvo gracioso. Sí, porque a ver, la de los 60 sí que la vi, como hemos hablado antes de empezar el programa. Yo creo que todos, pero yo creo que yo no he en visto alguna reposición u otra la hemos visto todos. Sí, yo la vi en TV3 también. No recuerdo que en televisión española verla. No. Yo la vi en TV3. Creo que es en los serie 80. de autonómicas y yo creo que muchos la hemos visto en la reposición de los 80. Pues la recuperaría, la recuperaría igual en esas épocas, en los 80, sí, porque yo la recordaba que la vi hace muchos años, pero lo que no he llegado a ver es nada de esto del 49, ¿no? Supongo que... El serial yo tampoco. Como dice Joel... seguramente vos eso se puede encontrar por YouTube y tal, pero bueno, tampoco... Sí, básicamente, y yo también me di cuenta de esto de que comenta Marcos del tema del doblaje, porque la busqué, la serie de los 60 en doblaje castellano, y no la encontraba, y claro, luego yo recordé que la veía en TV3 y tal, y dije, es que a lo mejor ni siquiera se ha llegado a doblar, y al final es que yo la tengo, por ejemplo, la serie de los 60 en un pack, que únicamente está doblada en latino, en español latino, y luego ya en inglés con subtítulos, pero no hay doblaje español en castellano. Bueno, es que era como... seguramente... Llegaba a muchas series, sobre todo en los años 70 y tal. Entonces las otras autonómicas, la TV3 con estas cosas en aquella época estaba en lo que se llamaba la Forta, la Federación de Televisiones Autonómicas, y compartían las series. Es raro que en el resto de España no esté el doblaje en castellano. Quizás se hizo, bueno, igual no se pasó. Yo no lo encontré. Yo no lo he encontrado el doblaje, quizás sí que se hizo, no lo sé, pero yo sí que recuerdo verla en catalán. Sí. Joel, yo te quiero hacer una pregunta. A ver, Batman tiene unas cuantas curiosidades como superhéroe. Primero, no tiene superpoderes.
es un ciudadano como tú y como yo. Número 2, en su código ético siempre él enarbola el hecho de no matar a nadie, de no incluso al Joker, que hay algún momento en que lo trituraría, pues lo deja estar, ¿no? Siendo tan singular y tan diferente de todos los demás superhéroes, ¿qué crees que es lo que enganchó a la gente con este personaje? Yo creo que precisamente lo que comentas un poco al final, el hecho de que no tenga superpoderes y que sea su origen venga de un trauma vivido por un ser humano corriente, bueno, es un crío multimillonario de familia acomodada y tal, pero al final no deja de ser un ser humano que sufre una tragedia, como es el asesinato de sus padres, y a partir de ahí convierte ese trauma, lo canaliza de tal forma donde al final su proyecto de vida pasa a ser el que ningún niño vuelva a pasar por lo que él ha pasado. Esto al final, claro, es algo que ninguno de nosotros lo haríamos de esta manera, el pasar por ese duelo. Pero él es como que se sacrifica a sí mismo, sacrifica su vida normal, su felicidad, el encontrar pareja o el tener una vida normal y corriente, porque el trauma lo ha canalizado de esa forma y quiere asegurarse de que eso no le vuelva a pasar a nadie. Entonces, eso lo convierte en un personaje también muy oscuro, en ocasiones un poco antihéroe. Siempre está en esa línea de no cruzar esa barrera que comentas, de no matar, y enfrente tiene a un villano que constantemente lo lleva a intentar que cruce ese límite. Yo creo que también una de las cosas a resaltar del personaje es precisamente la creación de un villano a la altura que lo complementa perfectamente. Una de las cosas que más las historietas o la mayoría de historietas que más interesan, ya no solo en cómics, sino también a nivel audiovisual, es cuando Batman tiene que enfrentarse al Joker, porque es cuando verdaderamente es un reto de verdad para él, un reto psicológico, moral, ético, y porque al final, con todo lo que provoca el Joker, es como si al final Batman tuviera la sangre de todas esas víctimas en sus manos por no matarle a él. Entonces, todo esto yo creo que al final, a nivel psicología y a nivel de centrarnos en que al final no hay poderes de por medio, es un ser humano luchando con traumas y con problemas que podríamos tener algunos de nosotros, creo que eso lo acerca a la gente. Quizá, de hecho, es una de las cosas que a mí me ha pasado siempre con Superman, que el hecho de que sea tan perfecto en muchas de sus versiones me lo ha alejado un poco, no me ha resultado tan interesante como quizá Batman, porque Batman es más imperfecto. Y yo creo que eso es una de las cosas que quizá es lo que más le atrae a la gente, o al menos yo lo veo así. Sí, una cosa, mira, es curioso porque, a ver, no siempre, obviamente las películas han ayudado mucho, pero en los cómics Batman pasa una época inicial, después tiene un declive muy importante de unos 20 años en que vende muy poco, en que la gente un poco está alejada de él, no le hace mucho caso, que es del 64 al 84 más o menos, y luego ahí llega la gran explosión creativa, ¿no? Que es lo que tú un poco adelantabas antes, es decir, empiezan a llegar talentos como los de Frank Miller, Neil Adams, Dennis O'Neil, Mazzucchelli, bueno, viene Batman año 1, viene ahora no me acuerdo, el regreso del Caballero Oscuro, La broma asesina. Todo eso, cuando Tim Burton se enfrenta a ese personaje y lo vuelve ya tan oscuro, está bebiendo de todas esas fuentes, ¿no? Ya no es el personaje luminoso de la serie de televisión, sino que es un personaje pues con una psicología complicada, con problemas, en fin, con una relación tormentosa con Gotham. Bueno, realmente supongo que opinas lo mismo, ¿no? Que la cosa ha venido de ahí. Sí, sí, totalmente. Yo al menos siempre que me preguntan
cuál es mi Batman favorito, digamos, o cuál es mi figura de Batman, cómo lo veo yo, es un poco esta versión. Obviamente ha tenido otras versiones más luminosas, más humorísticas, más fantasiosas, por así decirlo, pero cuando en los años 90 aproximadamente aparece gente, como tú comentabas, como Frank Miller, como Alan Moore con La broma asesina, y... y aporta esas historias, esa seriedad, esa oscuridad al personaje. Y luego, en el 89, aparece Tim Burton con su película. Yo creo que al final empiezan a sentarse las bases un poco de lo que va a ser el personaje a partir de ese momento. Yo creo que al final es el personaje que todos tenemos en la cabeza o casi todo el mundo cuando pensamos en Batman. Personaje oscuro, trágico, con unas historias ya con cierta seriedad y, y sí, yo concuerdo contigo en que al final fue ahí un poco el punto de inflexión, quizá, cuando aparecieron estos autores y cuando ya apareció Tim Burton a nivel audiovisual y nos trajo la película que nos trajo. Yo creo que eso fue un poco el inicio de todo. ¿Cuál fue la primera peli de Batman que viste? ¿Esta de Tim Burton o fue otra? Pues mira, es algo que comento siempre, que es, bueno, la primera que vi, no sé si es exactamente la primera que vi, pero la primera que vi en cines fue Batman y Robin. O sea, para que veas la diferencia de lo que estoy diciendo, de la oscuridad del personaje. La peor sería, sí. Claro, es que, claro, yo cuando digo que he escrito un libro de Batman y me dicen, ¿cuál fue la primera película que viste? Y digo Batman y Robin, yo digo que es que intento no decirlo porque digo, a lo mejor no me compran el libro, ¿sabes? Pero el tema fue que, claro, yo nací en el 94, Batman Forever es del 95 y Batman y Robin del 97. Entonces yo recuerdo tener en VHS Batman Forever, pero yo era muy pequeño, no recuerdo si me la llegaron a poner. Mis padres y mi hermano en casa, al menos antes de ver Batman y Robin en el cine. Pero sí que mi primer recuerdo de Batman a nivel audiovisual fue Batman y Robin. Tengo que decir que en ese momento la disfruté muchísimo, porque tenía 3 años. Decir, que si, claro, aún con esa edad, ¿qué te pareció? O sea, te entró bien. Con esa edad yo la disfruté mucho porque yo al final me llevan a un cine por primera vez en una pantalla grande y veo luz y color con el personaje. Claro. Con el personaje con el que juego yo, con los muñecos en mi casa, con las figuritas y tal, y lo veo en un cine, pues para mí fue espectacular. Claro, otra cosa es que cuando han ido pasando los años y he vuelto a Batman y Robin, claro, ya la sensación ni mucho menos es la misma, pero el primer recuerdo viene de ahí. Sí que es verdad que recuerdo ir creciendo y Batman y Robin no disfrutarla tanto, y sin embargo Batman Forever rescato cosas de la película a día de hoy. No me parece tan calamitosa ni tan esperpéntica como la siguiente. Coincido, estoy de acuerdo. Joel, hablando de los largometrajes, ¿cómo ves ese Batman? ¿Cómo ha evolucionado a nivel desde la época de Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan y ahora Matt Reeves, ¿no? ¿Cómo crees que ha ido evolucionando lo que es el personaje? Sí, para ti ha evolucionado. Bueno, yo lo que veo al final, y además a raíz de escribir el libro es un poco de lo que me he dado cuenta, es que, bueno, todos tienen unas bases, pero al final cada uno ha ido aportando su granito de arena y todos han ido recogiendo un poco de lo que había. Han ido aportando, pero también recogiendo. No se han desmarcado del todo. Incluso Schumacher, cuando recogió el Batman de Tim Burton, él en el fondo quería llevarse al personaje a un tono más oscuro. De hecho, tenía un corte que aún no ha visto la luz, con escenas eliminadas, que alguna cosita sí que se ha podido filtrar en algún momento, donde se veía como la película tenía un tono más oscuro de lo que al final se vio en cines. El tema estaba aquí que Warner Bros., la idea que tenía era la de vender a Batman como un producto, no como una obra audiovisual, no como arte, sino como un producto, algo que se pudiera comercializar y algo que se pudiera vender, unos juguetitos para los niños que lo pudieran disfrutar. Entonces, tampoco le permitieron del todo hacer su película tal y como él quería, y de ahí todo lo de luz, color, chistes, bromas y todo lo que vimos después. Pero aún así, Batman Forever recoge algo de lo que tenía el Batman de Tim Burton. No mucho, pero algo recoge. Batman y Robin ya sí que es un salto importante. Y luego a partir de ahí, claro, ya sí que hubo un periodo de
largo sin películas de Batman, desde el 97 al 2005, y yo creo que en parte porque Warner quería volver al personaje, pero no sabía cómo. No encontraba la fórmula. Querían volver a los orígenes del personaje, pero no sabían qué vía tomar, y se toparon con Christopher Nolan, que al final tenía una visión distinta, seria, realista, y dijeron, bueno, pues vamos a tirar por aquí, a ver, que venía además de trabajar Christopher Nolan con Warner en Insomnio, y funcionó, y entonces, pues bueno, a ver qué salió. Y claro, ya una vez salió Batman Begins, pues ya la trilogía que se marcó aquí el amigo Nolan, pues ya es lo que todos conocemos hoy día. A partir de ahí, pues bueno, Zack Snyder también lo mismo, recoge un poco de la seriedad y el realismo de Nolan, pero también se lo lleva a un tono más comiquero, y un poco más fantástico también, por el tema de que, bueno, al final Batman convive con metahumanos, con Superman y demás, y entonces al final sí que tiene ese toque de cómic y es que es lo distintivo de lo que nos traía Nolan. Entonces es lo que digo, una cosa que he averiguado un poquito a la raíz de escribir esto es que todos aportan algo, pero también recogen algo, y es un poco una transición un poquito suave, no es del todo brusca. ¿Cuál es el actor para ti que mejor ha interpretado a Batman de todas de la historia hasta ahora? O sea, pues yo como actor, es que claro, yo esto siempre es muy complejo, siempre me enrollo mucho, pero no me quiero enrollar demasiado. Yo me quedo con el de Ben Affleck a nivel visual, y sobre todo por cómo representa esta dualidad de Bruce Wayne-Batman. Es decir, cómo finge ser ese multimillonario playboy al que le da igual todo, que esa es realmente su verdadera máscara, y cómo luego se pone el traje y cómo impone físicamente y cómo verdaderamente se convierte en una figura aterradora. Yo creo que a nivel personaje, aunque quizá no sea la mejor película del personaje, Batman v Superman y demás, sí que creo que Ben Affleck hizo un muy buen trabajo, y creo que es el que mejor en acción real representa al personaje, porque luego ya sí que si me quedo con lo hecho en animación, me quedo con el Batman de la serie animada, de Eric Radomski, de Paul Dini, y demás. Pero bueno, todos tienen algo, todos tienen, sobre todo que me gustó también mucho el de Robert Pattinson. Sí que no vemos del todo esa faceta que menciono aquí del tema del multimillonario, esa faceta tan dejada, porque yo es lo que digo siempre, creo que en el Batman de Reeves es Batman en toda la película, lleve la capucha o no. Al final, tanto cuando no lleva la máscara como cuando la lleva, es Batman en todo momento y está obcecado en su cruzada. Entonces, quizá no representa quizá esa dualidad, pero que a lo mejor la vemos en futuras películas. Pero lo que vemos en los cómics, yo creo que en acción real me quedaría con el de Ben Affleck. Va. Luego decías ahora las de acción real. Realmente en los 90, cuando todavía respirábamos, sobre todo el buen recuerdo de Tim Burton, no tanto de Joel Schumacher, al menos para mí, pero sí, exacto, es decir, empezó a haber una apertura total, y llegó la serie de dibujos animados, que a mí me parece una excelente serie, y sobre todo recuerdo luego la película de La Máscara del Fantasma. ¿Cómo articulas tú esas películas en todo lo que es el mundo de Batman? ¿En el libro te refieres a cómo lo desarrollo? No. ¿Cuál es tu pensamiento? Es decir, ¿piensas que es un soplo de aire fresco que encima todavía enriquece más el mito? Porque realmente la serie era muy buena, la de dibujos animados. Sí. Totalmente. De hecho, aparece en un momento donde bebe mucho de las películas de Tim Burton, pero hay un momento que las películas de Tim Burton desaparecen en el 92 y la serie animada continúa. Y es cuando ya vivimos la transición en live action a Joel Schumacher. Sin embargo, la serie continúa con variaciones, luego viene la Liga de la Justicia y demás. Pero la serie, yo creo que al final uno de sus grandes aciertos es que encuentra el equilibrio perfecto de la seriedad, con ese toque de cine negro, digamos, con el tono fantástico de los cómics y sus puntos cómicos con
con lo que digo, esta oscuridad del personaje y demás. Los desarrollos de los villanos, las historias, la evolución del propio Batman, la película que tú comentas, es La Máscara del Fantasma, es un peliculón. O sea, es otra de las películas que siempre menciono de que son para mí de referencia para entender también al personaje. O sea, hay una escena que siempre que la veo, digo, es que todavía no encuentro una película en acción real que haya que haya encontrado ese punto del personaje donde en una escena sin palabras digas, es que esto es Batman, y es el momento donde se pone la capucha por primera vez frente a la mirada de Alfred. Que incluso pone ojos de aterrado. Es cuando se da cuenta de que Bruce Wayne ha desaparecido y ahora existe Batman. O sea, tiene unos puntos la serie animada como esa película donde para mí es el Batman definitivo en medios audiovisuales. Si tuviera que decir alguno, sería el de estos proyectos, el de Bruce Timm, el de Eric Radomski y Paul Dini, que de hecho una de las cosas también que averigué en este libro es que a raíz de escribir este libro, es que Paul Dini también está detrás de los videojuegos de Batman Arkham, que está detrás de escribiendo las historias, los guiones y demás. Claro, eso me hizo entender muchas cosas, porque los videojuegos de la saga Arkham también son muy de referencia para entender al personaje. Hablando de lo que es la serie de animación, fue tan importante que Harley Quinn salió de ahí. Fue una invención de la serie. No existía Correcto. antes, ni en los cómics, ni en las pelis, ni nada. Y hablando de villanos, ¿cuál es tu villano favorito? Porque, o sea, dentro de lo que son los cómics, galería de villanos, de los que tienen más chulos serían Spider-Man y Batman. Pero siempre tiran de Joker, del Pingüino. Un villano que te guste mucho y que te gustaría verlo en pantalla grande, ¿cuál sería? Yo tengo que decir, a ver, yo obviamente si tengo que elegir uno me quedo con el Joker, ya lo he comentado también antes y me parece el villano, la principal némesis de Batman me parece el Joker, por cómo lo complementa a nivel visual y a nivel argumental y psicológico. Si tuviera que decidir otro que quizá me gustaría ver representado, claro, es que muchos de los que más me gustan del personaje ya han sido representados, como puede ser el Pingüino, Riddler, Dos Caras. Dos Caras me gustó mucho la versión de Aaron Eckhart del Caballero Oscuro de Nolan. Aunque sale Ahora, poquito. de hecho, lo va a interpretar Sebastian Stan Sí. en la secuela de Matt Reeves y tengo mucha curiosidad para ver por dónde tiran, porque al final también va a estar Scarlett Johansson interpretando a su mujer y parece que van a seguir un poco el hilo conductor de la serie animada a la hora de explicar la historia del personaje. Entonces sí que me despierta mucha curiosidad cómo pueden hacer esto con Dos Caras. Y bueno, es que a partir de ahí, ¿qué te digo? Uno que no hayan representado todavía, me gustaría ver una versión así de Bane más fidedigna, quizá, a la de los cómics, porque al final la de Nolan es como muy realista y se aleja mucho de los cómics. Y la de Joel Schumacher, bueno, no, yo creo que no podemos ni contarlo como Es de versión. cartón piedra prácticamente. Es un Claro, o sea, una muñeco. persona que dice monosílabos y que va diciendo frases así, parece hay un gorila, un guardaespaldas, claro, no podemos contar mucho tampoco con él, pero bueno, yo creo que, bueno, a nivel físico sí que me gustaría también ver cómo se representa este personaje. A raíz de ahí, no sé, yo creo que la mayoría de los que más me gustan se han ido representando muy bien y bueno, yo simplemente siempre estoy abierto a ver más y a partir de ahí, pues bueno, a ver qué me traen, qué aportan nuevo que pueda seguir resultándome interesante. Bueno, hay cosas, cuando decíamos lo de la serie animada, claro, hay todo un mundo, ¿no? Todo un universo que se forma alrededor de un personaje cuando alcanza una dimensión y una penetración grande en el mercado y en el gusto de los lectores. Pero
A ver, hay una cosa curiosa que eso yo creo que se inició con El Señor de los Anillos, que eran las películas de fans, y nos quedábamos prendados cuando estábamos esperando El Señor de los Anillos y veíamos una película hecha por aficionados que era impresionante. La verdad es que a raíz de saber que tú venías, he echado un vistazo a las películas de los fans y son brutales, o sea, están, en fin, yo no sé cómo consiguen hacer eso. Cuéntanos un poco lo que conoces de esa parte. Pues tengo que decir que siempre cuando me preguntan qué es lo que más he disfrutado quizá a la hora de hacer el libro, claro, a lo mejor la gente se espera que hable de las típicas grandes producciones de Warner, y yo tengo que decir que el capítulo final centrado más en los fanfilms es el capítulo que más he disfrutado porque es el capítulo en el que más he conocido proyectos del personaje que desconocía por completo. A mí, por ejemplo, Batman Dead End de Sandy Colora y los proyectos de Aaron Schoenk, por ejemplo, por ejemplo, Batman City of Scars o Batman Dying is Easy, me parece muy curioso cómo en épocas en las que quizá Warner no estaba dando con la tecla a la hora de representar al personaje de manera fidedigna o convincente para los más fans, había fans que estaban realizando proyectos de bajo presupuesto por su cuenta y que publicaban en Internet, que verdaderamente reflejaban ese espíritu oscuro del personaje y de sus villanos. Batman de Den, que mezcla aquí este duelo con el Joker y a la vez incorpora personajes como Predator y Alien, es un proyecto que te acaba explotando la cabeza porque empiezas viendo a Batman persiguiendo al Joker que se acaba de escapar de Arkham y de repente aparece el Alien. De repente, o sea, se enfrenta al Predator y tal, y dices, madre mía, aquí me acaban de mezclar universos y es algo súper disfrutable que las grandes productoras no se atreven a hacer. Y luego ya el tema de Batman City of Scars, por ejemplo, que esto sí que se centra mucho también en el tema del Joker y en cómo lo que comentábamos antes, cómo al final indirectamente Batman se siente un poco también responsable de las víctimas del Joker. Y esto se ve reflejado aquí. Yo lo que he visto al final es una cantidad de proyectos, de fanfilms, que verdaderamente tienen un gran trabajo detrás y que muchos de ellos creo que dan con la tecla de lo que es la esencia del personaje. Esta que comento de Dead End, con el Alien y Predator y demás, es del 2004. Estamos hablando de que lo último que se había visto en cines era Batman y Robin, y todavía no se había estrenado Batman Begins de Nolan. Entonces, los fans de Batman estaban deseosos ya de ver un proyecto de acción real del personaje y se encuentran con fanfilms de este calibre que dices, ¿por qué no hacéis algo así? ¿Sabes? Porque realmente yo creo que eso es lo que haría disfrutar a muchos de los fans. Entonces, yo ya te digo, es un proceso que he disfrutado mucho porque he conocido mucho el personaje. También hay muchos cortometrajes animados de fanfilms que también son increíbles, algunos humorísticos y demás, o sea, hay de todo. Y mira, tuve el placer de conocer a David Conesa de Damuga Films, que a nivel español ha hecho 2 cortometrajes, 2 fanfilms de Batman, que es Batman First Night y Batman Last Night. Este último lo sacó a finales de 2025 y hay un salto cualitativo importante. Y él al final ha colaborado también. Hay una parte final en el libro en el que muchos fans me explican qué significa Batman para ellos. Y uno de los que me lo explica es David Conesa, precisamente el autor de estas 2 obras. Yo es algo, ya os digo, es algo que disfruté mucho y que no se suele destacar en libros de Batman, porque al final no son proyectos oficiales, pero son espectaculares. Joel, háblanos un poco, ¿cómo has acoplado lo que es los videojuegos a toda esta saga de Batman? Pues mira, he de decir que al final los videojuegos es lo último que se incluyó, o sea, para mí fue un poco inesperado y fue algo también que me pidió la editorial porque
Al final hay una gran demanda de fans de videojuegos en Applehead Team. Entonces me dijo, hablé con Frank y me dijo, tema videojuegos de Batman, ¿qué tal? Y yo, bueno, lo mismo que os comentaba con los cómics, no me considero un experto, pero como fan de Batman, obviamente, me he empapado toda la saga de Arkham y muchísimos videojuegos más, incluso el videojuego de la GameCube, de Sega, de Batman Returns, cuando se estrenó la película del 92, es decir, bueno, se podía indagar y podía desarrollar también un capítulo. Y entonces me dijeron, mira, pues sería interesante que al menos pues, un capítulo fuera también dedicado a videojuegos. Y yo, pues bueno, dije, pues mira, encantado. O sea, una de las cosas que me gustó es que vi interés por parte de la editorial de no de acortar el libro, no de ponerme limitaciones, sino al revés, de decirme, bueno, pues sigue dando rienda suelta al proyecto y a ver hasta dónde llega. Sí, o sea, es que además es lo que os comentaba, yo venía también del proyecto este de Dolmen Editorial, de grandes temas del cine fantástico, donde cada capítulo tenía que tener un máximo, un máximo de palabras y no excederte de eso, porque al final eran muy metódicos con el tema este de la extensión. Y claro, yo no sabía cómo iba a funcionar Applehead y al encontrarme con esto fue como, bueno, mira, pues perfecto, hablemos de videojuegos. O sea, yo encantado. Y nada, me vino bien porque al final fue justo en medio del libro, fue cuando yo ya había entregado la mitad del libro a la editorial y quería incorporar un interludio, que al final en el libro hay como un interludio que es como si fuera una carta personal que yo le escribo a Batman. Entonces, justo en ese interludio fue como una pequeña pausa, es como un pequeño respiro en tanta información y tanto trayecto del personaje en medios audiovisuales, donde al final me pareció un buen momento para incorporar la historia del personaje en videojuegos. Y así lo hice. Si no recuerdo mal, capítulo 8, si no recuerdo mal, así de memoria, pero por ahí está. ¿Y te los has rejugado para escribir el libro o no? No, sí que me lo he vuelto a releer, vi muchos vídeos en YouTube y tal, porque claro, volverme a jugar los jugué a todos, ¿eh? O sea, sí, en su momento lo jugaste, vale, ok. Sí. Misiones secundarias incluidas. Sobre todo pero, los Arkham. Sí, los Arkham todos. Vale. Luego ya sí que muchos de ellos los he probado, como los de la serie de Telltales y demás, pero sí que también tuve que buscar mucha información, porque es que si no, no me daba la vida, no estaría el libro todavía. No. Estaría todavía bien. Mira que estoy en el último nivel, que Joker no sé qué. Y... no podría. Recuerdo allá por el 86 con un amigo que tenía, no sé si era un Spectrum, creo que era un Spectrum, que aquello tardaba en cargarse y además es que las pantallas eran como todas muy cutrecillas, pero bueno, ahí estábamos con él. ¿Empiezas desde esa época, desde los primeros videojuegos o sí, yo actual, ¿sí? No, yo desde el principio, sí, desde los primeros de Spectrum. Los toco todos, claro, obviamente no puedo desarrollar extensamente todos de ellos. Esto es algo que me pasaba también en tema películas. Hay muchísimas películas animadas y decidí un capítulo dedicarlo a las películas animadas. Hay algunas, por ejemplo, La Máscara del Fantasma le dedico su capítulo porque al final sí que la considero que merece ese espacio. Y luego, sin embargo, hay otras películas animadas que tengo que reducir. Lego Batman tiene su capítulo, porque al final sí que considero que es una... buena. Es una gran película que además es un tono completamente distinto a lo que venía haciendo Warner Bros. Con el personaje y creo que al final toca muchas cosas que todos los fans del personaje reconocemos al instante, muchas referencias, muchos gags humorísticos y demás que al final hacen que la película sea muy interesante y además te ayudan a los más pequeños a conocer al personaje. Y adentrarse un poco en el universo de Batman. Entonces, por ejemplo, Lego Batman sí que le dediqué su capítulo, pero luego hay muchas otras películas animadas que menciono, tienen su párrafo, tienen sus 2 párrafos, pero claro, entramos en lo mismo que comentaba al principio. Quería también que el libro dotara el libro de dinamismo, de un poco de ritmo, no quería atascarlo en un tema recurrente. Y con los videojuegos pues lo mismo. Hay algunos que los voy mencionando y demás, y hay otros que les dedico más su espacio, como de Arkham, los de la saga Arkham, también menciono los de Injustice, un poquito todo. Va.
Joel, comentas que al final del libro hay como un capítulo donde la gente que tú conoces, que son fans del personaje, hablan de qué les atrapó de Batman, ¿no? Es casi pues como una pequeña encuesta que tú has hecho. ¿Cuáles son los resultados de esa encuesta? ¿Qué es lo primero que dicen o lo que mayormente dicen los fans sobre Batman? Pues mira, recuerdo que, claro, al final yo le pregunté a muchísima gente porque al final yo lo que hice fue un poco preguntar a fans con cuentas divulgativas sobre el personaje o sobre cine y demás, con cuentas en España y Latinoamérica. Entonces yo empecé a hablar, algunos me contestaron, otros no, algunos participaron, otros no, pero bueno, en líneas generales participó bastante gente. Creo recordar que eran 22 fans los que al final aportan unas 4 líneas, un párrafo, algunos más extenso, otros más cortito. Y bueno, yo me recuerdo que a la hora, claro, cuando hice todo esto, luego pensé, vale, ¿y cómo plasmo yo todo esto en un capítulo que también sea fluido, que no sea apartado tras apartado? Entonces lo que hice fue un poco unirlo por lo que van diciendo cada uno, porque al final siempre había un hilo conductor que decía, mira, estos dos han coincidido en esto mismo. Por ejemplo, en la resiliencia del personaje y demás, o sea, habían algunos se lo llevaban más a sus primeros recuerdos con la película de Tim Burton del 89. Entonces, como al final yo dejaba plena libertad, yo digo, puedes contarme lo que quieras del personaje, por qué para ti es importante, qué es lo que te ha marcado y demás. Eso sí, con unas breves líneas. Y entonces, pues bueno, muchos mencionaban las películas de Tim Burton y sobre todo valoraban mucho la resiliencia del personaje y el cómo, lo que comentaba al principio, cómo enfocar ese trauma del pasado, esa mochila con esos demonios del pasado que al final todos tenemos, nuestras historias y nuestras cargas pasadas y nuestros momentos trágicos, cómo utilizar eso para intentar ayudar a los demás o aportar algo bueno a la sociedad o al mundo en el que vive el personaje que es terrorífico. Entonces, algunas de esas aportaciones van un poco por ahí. Y también es otra, lo disfruté mucho. Primero está el apartado de los fanfilms y acto seguido el apartado esto que lo usé un poco a modo de conclusión previo al epílogo de Jesús Usero. Chicos, como queda ya poco tiempo, bueno, sabemos que estás preparando ya un nuevo proyecto. Háblanos un poquito. Te dejamos así para que nos expliques un poco y que te tendremos aquí también para promoción. Que nos presentes, exacto, para que nos presentes ese libro. Pues ahora mismo estoy inmerso en un proyecto relacionado con la saga de Matrix, de las hermanas Wachowski, en cine acción real, en animación, en Animatrix, cómics y videojuegos. También para la editorial Applehead Team. Y bueno, al final el libro será un poquito, lo he dividido como en 2 apartados para que el lector pueda elegir si quiere empezar leyendo el libro desde la pastilla azul o desde la pastilla roja. La pastilla azul básicamente es fase de preproducción, producción y postproducción de todos estos proyectos. Y la pastilla roja es más el fondo. Digamos que uno es la forma, el otro es el fondo y es más lo que es referencias religiosas, referencias filosóficas, todas esas referencias también a nivel literario o a nivel de películas de ciencia ficción, de animación, como Ghost in the Shell, todo ese anime que les encantaba tanto a las Wachowski y demás. Creo que al final lo suyo, lo interesante para el lector sería leer los dos apartados, porque yo creo que uniéndolos, al final tienes una gran idea y un gran enfoque de lo que representa la saga, pero bueno, siempre es interesante que cada uno pueda escoger y llevar la esencia de lo que son las películas también en lo que es el libro. Y este sí que va a ser extenso, le estoy dedicando horas y va a ser un formato interesante, va a estar muy chulo. O sea, tengo ganas de ya materializarlo, pero tampoco las prisas no son buenas, voy poco a poco. ¿Para cuándo piensas que puedes tenerlo? Mi idea sería entregarlo a la editorial a finales de este año o este verano, a finales de este verano. A partir de ahí ya son los tiempos que marca la editorial a la hora de lanzarlos. Eso ya cada uno. Yo, por ejemplo, el de Batman lo entregué, creo recordar, sobre febrero o algo así.
Se puso en preventa, creo, en mayo y al final iba a salir en noviembre y se retrasó un poquito y acabó saliendo en diciembre. O sea que imagínate, estamos hablando de unos 9 meses de diferencia, 10 meses. Entonces, pues un poco lo mismo, estoy un poco a eso, una vez ya lo entregue, ya es cosa. Yo supongo que para 2026 no llegará, pero para 2027 me imagino que 100%. Y bueno, a ver qué tal. O sea que no ves que podría ser una presentación en Sitges de este libro. Es lo que estaba pensando. Ojalá, mira, es que me ha pasado que con Batman no llegué a Sitges porque se estrenó, o sea, se fue lanzado en diciembre y Sitges fue en octubre. Y ahora no va a llegar para el Sitges de este año, aunque bueno, a lo mejor estoy por allí con el de Batman haciendo una pequeña presentación, eso ya no lo sé, también, esto ya es lo que me diga la editorial, que yo lo que te comentaba al principio, fuera del directo, del tema de como soy de Barcelona y eso, yo acostumbro a ir a Sitges ya cada año, o sea que yo, vamos, me desplazaría encantado para ver películas y además hacer la presentación, yo encantadísimo. Oye, pues este libro parece también muy, muy interesante. Bueno, Matrix, sobre todo las 3, la trilogía primera, es una gran trilogía porque cuarta... esa cuarta ya es un poco... Bueno, y se habla que quieren hacer una quinta, dicen. Pero esa va a ser más buena. Sí. Yo tengo fe en Drew Goddard, que es el... ya. La cabaña en el bosque. Sí. Yo creo que va a estar más aceptado que la hermana Wachowski que se ha hecho cargo de la cuarta. Pero bueno, eso da para debatir. Yo creo se quiso alejar tanto de lo que había hecho que al final, claro, los fans de la saga decimos es que realmente esto no es Matrix, ¿no? Parece otra cosa. Parece un gag del Saturday Night Live. Sí, pues fue un choque, pero bueno, ya hablo de ella también en el libro, os lo tendréis que comer. Igualmente. Habrá que leer sobre ello. Oye, que antes no te lo he preguntado, porque aún tenemos un par de minutos. No te lo he preguntado. ¿En el libro tuyo hablas de sucedáneos de Batman hechos por otros países o no? ¿O esto aquí no has entrado? Porque supongo que alguno habrá, ¿no? Batman filipino. Sí, pero no, eso se me ha quedado ahí. O sea, hablo de los fanfilms, que eso sí que hay muchos de diferentes países, a nivel europeo, en España y ya fuera de Europa. Pero no de estos, no. De estos no he llegado. A tanto no he llegado. Lo que sí que quería comentar también una cosa, que es algo que siempre me gusta destacar en estas charlas y demás, es mencionar un gran descubrimiento que tuve a raíz de lanzar el libro, que fue el conocer de primera mano a la asociación Superhéroes, Un Niño, Una Sonrisa. Gracias a la presentación que hice en Málaga, en la tienda del señor Miyagi, conocí a Antonio, que trabaja allí en el señor Miyagi y demás, y él es uno de los que colaboran en esta asociación que os comento, disfrazándose de Batman, y es una asociación que va a diferentes lugares de España, sobre todo en Málaga, porque ellos son de allí, para sacar sonrisas a niños enfermos o con problemas de bullying o de salud mental. Y creo que es una labor muy importante, sobre todo porque algo que quiero inspirar con el libro que por eso me lo he querido llevar un poco también a nivel emocional, es que Batman está muy bien, que el personaje y lo que aporta a nivel cultural y cinematográfico está muy bien, pero que lo que inspira al personaje en la vida real está mejor, que el personaje o otros superhéroes hayan inspirado a que gente en la vida real se disfrace de estos personajes, vaya a hospitales a sacarles esas sonrisas a niños y que puedan hacer que el día de ese crío que está en el hospital las 24 horas sea un poquito mejor, me parece que es la gran aportación de Batman en el mundo real. Así que siempre quiero mencionar esto y aquí no quería ser menos y mencionarlo también porque la labor que ellos hacen es la realmente importante. Hombre, pues la verdad es que una labor muy bonita, siempre ayudar desde otro punto de vista, intentando que esos niños pues que tienen problemas, seguramente pues muchas enfermedades que hay ahí en hospitales, y que puedas hacerles durante unos minutos o un tiempo la vida un poquito más feliz a raíz de esto, pues la verdad es que siempre vale la pena. Oye, pues está muy bien esto, está muy bien, y a mí estas cosas siempre me han gustado. Todo el que dedica
una parte de su tiempo a ayudar a otras personas, y en este caso los niños, pues la verdad es que es muy bonito. Joel, pues oye, como siempre, encantado de que hayas pasado por nuestro programa. Te esperamos también para que nos presentes en su momento ese Matrix, pastilla roja, pastilla o píldora azul. Y sobre todo, pues bueno, alguna vez por mediación de Santi y tal, te podemos dar el toque pues para hacer aquí, pues eso, hablar de cine fantástico y bueno, esas tertulias que a veces hacemos con otros pues, amigos que tenemos y que a veces pues no... Un especial X y hablamos de especial eso. X, ¿no? ¿Ese cuándo toca? ese lo tengo. Especial X fantástico. Sí, sí. Que por cierto, a raíz de la muerte de Jack Taylor. Muchos colaboradores, ¿no? Sí, eso seguro. Y conocemos algunos que están muy metidos en el tema, por cierto. O sea que... Pero pues esto que comentas, estaría yo encantado de estar aquí con vosotros hoy y encantado de que me invitéis las veces que haga falta, porque ya os digo, yo todo lo que sé hablar de cine fantástico, de Batman y de cine en general, yo encantado, porque... Es lo que intento un poco también en mis redes sociales, divulgar un poco sobre ello y seguir escribiendo. O sea que yo, por mí, encantado. Ha sido un placer. He estado muy, muy a gusto con vosotros. No, la verdad es que es algo que nos gusta mucho en este programa, hacer divulgación, sea de libros, si tenemos algún director también, novela a veces, pues que haya hecho alguna película y hayamos podido contactar con él, porque a veces se nos pasa. Pero todo lo que sea, y bueno, y en este caso también tenemos algunos de Applehead Team, como el Octavio también, que también ya lo hemos tenido aquí varias veces, con los libros que va sacando, este próximo de Robocop también, que estamos esperando, y con el Mellinas también, pues también que tenemos también que contactar con él un día para hablar de esa segunda parte del M Street. El Freddy Manía. Exacto, el Freddy Manía. Pues Joel, muchas gracias y ya te digo, estás invitado, ya nos pondremos en contacto en otro momento, aparte de lo del libro, para que estés aquí en una tertulia de estas que hacemos Pánico en la Sala. Muchas gracias, Joel. Gracias a vosotros. Chicos, pues nada, hasta el programa de hoy, que ya pues nada, falta un minuto. Santi Serrano, hasta la semana que viene. Soy Batman. Marcos Ordóñez, hasta la semana que viene. Hazme la voz, hazme la voz. Adiós, buenas noches, gracias, Joel. Es más el Joker, Marcos. Sí, Marcos no. No se ha atrevido. No se ha atrevido. No se ha atrevido. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega, yo no os he hablado, Mario Herrera. Como siempre os digo, felices pesadillas. Me ha salido raro. Adiós.